Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Casa llena, señoras y señores. ¿Cómo están, chicos? Voy a ir presentándolos para que no se me... Ya, algunos ya los conocen, pero vamos a ir presentándolos. Quiero decirle que estoy muy contenta. Hoy los van a ver a todos. Por aquí creo que nos falta uno, pero ahorita vamos a empezar a calentar motores. Empiezo con las damas de este grupo y tengo el gusto de presentarles a mi querida Sabdi Joyce. ¿Cómo estás, mi querida Sabdi? Hola, muy bien, gracias. ¿Quién fue el que aplaudió? Mi hermanito. Ay, yo, ¿quién fue el que aplaudió? Efectos y todo, o sea, Sabdi vino con todo. Sí, con público y todo. Con público, ella dijo yo, con permiso. También tenemos a Stephanie, ya la vio la semana pasada, mi querida Stephanie Lavalle, ¿cómo estás? Muy bien, Meme, muy bien, Yo muy bien. Buenas noches. Y por el lado de los caballeros, voy a dejar el último que ya conocen, ¿verdad? Tenemos a Edwin Manning. ¿Cómo estás, mi querido Edwin? Muy bien, Meme, muchas gracias por volvernos a invitar y pues aquí vamos a iniciar. No, requerimiento para la próxima traer efectos, si no, no entran, ¿eh? No es cierto. Luego tenemos a nuestro querido Bruno Sánchez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Y el último, pero no menos importante definitivamente, mi queridísimo, el único e inigualable Manuel Pedrero. ¿Cómo estás, mi querido Manuelito? Hola, Meme, muy bien. Buenas noches a todos nuestros compañeros y aquí listos para iniciar. Un abrazo. Pues muy bien. Yo les agradezco a todos aquí. Vamos a entrar con la pregunta del día de hoy. Ya les expliqué un poquito la dinámica. La pregunta es esta. O sea, hoy iniciamos este espacio con una pregunta muy ad hoc de los tiempos. Universidades neoliberales. ¿Mito o realidad? ¿Cierto o falso? Empezamos con los posicionamientos. Recuerden que son 3 minutos de posicionamiento general y después se agarran del chongo como quieran. Empiezo contigo, mi querida Sabdi. Universidades neoliberales, ¿mito o realidad? Pues creo que es realmente una respuesta en este contexto actual, justo lo que mencionas, y es una respuesta al modelo económico. Si bien pues estamos todavía juntos a un modelo neoliberal, a pesar de ciertas posturas que ha tenido el presidente, ¿no? Y con el plan de desarrollo, y ha querido como reajustar o reacomodar ciertas cosas que se han venido llevando por muchos años. Es como una dependencia de la trayectoria del modelo neoliberal, que no es reciente, y también este reajuste no nada más le compete al presidente, sino compete a muchísimas instituciones que si bien con la nueva gestión o la nueva gobernanza, pues se tiene una perspectiva muy diferente a la que se tenía anteriormente con otros presidentes. Entonces, pues creo que en sí, a pesar de la autonomía, se pone en riesgo ciertas cosas del sometimiento, por ejemplo, de la educación, del querer privatizar la educación. Creo que también sería como algo a debatir de qué empresas o qué instituciones no gubernamentales están queriendo insertarse en estas cuestiones de toma de decisiones en cuanto a la educación, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en el anterior sexenio con la reforma educativa, que si bien pues en cuanto a educación no tomó muchas cosas, ni tomó en cuenta al profesorado ni a los estudiantes. Entonces, creo que sería importante como hacer una crítica de qué es lo que está sucediendo, cuáles son los riesgos que se tiene con este modelo neoliberal y qué tanto está transgrediendo o qué tanto la nueva gestión pública está teniendo resultados. Yo lo dejaría hasta allí. Ahí, ok. Fue contigo. Universidades neoliberales, ¿mito o realidad? No, definitivamente es una realidad el tema de las universidades neoliberales. También hay que ver que hay un modelo a nivel internacional, el modelo neoliberal, que lo mencionó mucho el presidente Andrés Manuel, y que aquí en México fue interviniendo, pues ya tiene varios sexenios que esto fue interviniendo. Abiertamente se vio precisamente con Gortari, y de ahí fue paulatinamente cómo es que el neoliberalismo va entrando a la educación, también va permeando. Yo creo que uno de los sexenios donde más se vio muchísimo más fuerte fue con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto.
Yo recuerdo muy bien cuando en su momento Felipe Calderón quiso privatizar, por así decirlo, porque fue de una manera paulatina, lo quería hacer de una manera paulatina, meter estos modelos neoliberales en el Instituto Politécnico, que la UNAM, por lo general, pues es que es muy difícil quitar esos candados que tiene la UNAM, pero en el tema del Politécnico, como sí depende directamente de la SEP, quisieron implementar este modelo abiertamente en una escuela pública y que sea el primer modelo aplicado, ¿no? Y en esas escuelas neoliberales, que es lo que vamos viendo, se juega mucho con este tema de la competitividad, el dejar de lado la empatía entre alumnos, el dejar de lado, más dicho, entrar al tema del libre mercado, pero ahora de la educación, y quitar al Estado de esta rectoría de la educación que debe de ser privilegiado, o sea, debe de ser una parte primordial del Estado el aplicar estas políticas para la educación. Y precisamente el modelo neoliberal lo que juega es esta parte, ¿no? De decir, el Estado, tú no debes de intervenir, tú nada más debes de ser un observador y el mercado que esté abierto a todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La brecha de la pobreza, de la desigualdad, con este modelo se hizo cada vez más grande y aquí vimos cómo fue que cada vez se fueron quedando relegados cada vez más jóvenes estudiantes, ¿no? ¿Por qué no se crearon universidades? Este modelo fue creciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita en este sexenio ya se ha ido creando, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la universidad que ha creado la jefa de gobierno, su momento cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno también, pero en efecto hay un modelo neoliberal y lo vemos en algunas escuelas, como en este caso es el ITAM, te van enseñando, ¿no? Todo este modelo cada vez más claro, pues esta privatización de la escuela, del estudio, del conocimiento. Entonces sí, en efecto, sí hay escuelas neoliberales. Ok, ahora voy contigo, mi querido Edwin. ¿Escuelas neoliberales, mito o realidad? No, pues es una realidad fortísima, es evidente. Las universidades, tanto, o sea, el problema no es que las privadas lo fueran. El problema es que las públicas también sirvieron y sirven para apuntalar este modelo. Evidentemente, el modelo, como ya lo mencionaron las compañeras, lleva 36 años imponiéndose y habría que ver qué tanto este nuevo gobierno que tiene, básicamente tiene el gobierno, pero no tiene todo el poder, puede ponerle una cota al avance de este modelo, ¿no? Y por ejemplo, en las universidades públicas cada vez están más enfocadas a desarrollar fuerza de trabajo para el mercado privado. Ya ni siquiera forman a funcionarios públicos con espíritu de vocación. Yo lo digo como un politólogo. Nunca nos enseñaron algo que tenga que ver con la vocación pública y, por ejemplo, hay cada vez más materias y cada vez más temas en los que se critican ciertas cosas y ciertas no, cada vez menos historia en los programas de estudios, cada vez materias estilo finanzas, proyectos de inversión pública, en el que te enseñan que incluso el Estado se tiene que mover bajo la última ratio de las razones costo-beneficio a la hora de implementar una política pública, lejos de saber si esa política pública va a tener una incidencia mayor en quien va a ser el beneficiario, ¿no? O sea, el problema es que el neoliberalismo lo que busca es crear sociedades no liberales y claro que necesita de las universidades para lograr ese objetivo, ¿no? Y el objetivo final es que todos seamos pues empresarios de nosotros mismos y nos vendamos al mercado y nos vendamos de la mejor manera. Y las universidades públicas, reitero, las privadas para eso son, o sea, son centros de reproducción de la élite y centros de reproducción ideológica de la élite, como el ITAM, como el TEC de Monterrey, que son más laicas, pero también están las religiosas, con la Panamericana, con la Anáhuac, de la Legión de Cristo y el Opus Dei. Pero el problema es que las universidades públicas también han servido para apuntalar el modelo, para enseñar solo el modelo y dejar de lado cualquier teoría crítica, sea por muy socialdemócrata que se pueda ver, o sea, ya lo más de izquierda que se puede estar en una universidad, incluso pública, es Keynes.
en términos económicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, es una realidad. Gracias, qué amables. Voy contigo, mi querido Bruno. ¿Escuelas neoliberales, mito o realidad? Tranquilo con Keynes Manning. No, no es cierto. Bueno, Ya se va. creo que todos estamos Pelea, de acuerdo. pelea. No. Creo que todos estamos de acuerdo en que las políticas neoliberales de educación superior tienen, bueno, su origen, pues, a priori de esto en el estado de bienestar keynesiano, hablando de, dado que, pues, el modelo keynesiano trató de salvar al capitalismo a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, creo que, y bueno, y el colapso y el fallo de esto por una crisis de estanflación, la cual Keynes no pudo explicar porque, bueno, ya estaba muerto. Y regresándonos con esta cuestión de las políticas neoliberales de educación superior como respuesta a un modelo, pues, de Estado, esta cuestión de dejarle a lo privado que el famoso mercado que todo lo arregla, todo lo compone, y bueno, pues lo cual hemos presenciado que no es cierto. Como dice Manning, naturalmente las universidades privadas pues tienen su objetivo, que es formar pues empleados, dependiendo de qué universidad vayas, porque las universidades privadas pues hasta hay niveles, ¿verdad? No es lo mismo estudiar, no voy a decir nombres, pero no es lo mismo estudiar en una universidad no tan fifí que estudiar en una universidad de estas ultra fifís y ultra caras, que bueno, a ver, ya veremos quién las puede pagar, en el aspecto de que pues, no todo mundo entra a los mismos puestos de trabajo. Sin embargo, el problema radica en la cuestión de las universidades públicas, que inclusive he tenido muchos compañeros, desafortunadamente, que tienen esta ideología de que el pobre es pobre porque quiere, y lo cual es muy desafortunado, y hay inclusive mismos centros, ¿no? Como el CIDE, donde salen muchas personas a defender el neoliberalismo y salen estos compañeros libertarios que el mercado todo lo puede. Como repito, hemos visto que no es así. En realidad tiene que haber un Estado interventor, y es una realidad que, bueno, las universidades privadas, pues que sean pro mercado, no importa. Sin embargo, el problema es cuando las universidades públicas se vuelven pro mercado, pero son subvencionadas. O sea, ahí hay una contradicción muy extraña, ¿verdad? Y bueno, pues ahí lo dejaría por ahora. Ok, también muy interesante tu punto, querido Bruno. Y voy con mi querido Manuel Pedrero. A ver, Manuelito, universidades neoliberales, ¿mito o realidad? Yo creo que es bastante peligroso para el análisis ponerlo en un sentido binario. A ver, es una realidad eventual con una tendencia bastante marcada. Yo voy a poner de ejemplo la máxima casa de estudios, que es la UNAM. Si hablamos de neoliberalismo y hablamos de universidades neoliberales, y hay una neoliberalización de las universidades, tendríamos primero que definir qué es el neoliberalismo para el sistema educativo, y bueno, se desprende directamente de este comportamiento individualista en el sentido social y en el sentido económico, pues esta doctrina de cómo se debe de manejar el ser humano en torno a los sistemas económicos o al modelo en sí, separarlo del sistema y del modelo. En el caso de la UNAM, bueno, creo que no hay ejemplo más grande de extracción de izquierda en Latinoamérica como lo es la propia UNAM, y para eso hay un gran historial como ha sido marcado en los años 60, en los 70, que ha sido impulsada no por el adoctrinamiento ni por las cátedras, sino por los propios estudiantes que han salido a defender sus posturas y a defender a sus propias universidades. No una neoliberalización como tal en todas las universidades privadas o públicas. Yo creo que se vuelve peligroso cuando se trata de influir en este método, en este modelo económico neoliberalismo, a universidades públicas, porque las privadas, bueno, ni modo que el Estado tome la rectoría de qué rumbo le quiere dar a cada universidad privada, no se puede meter en lo absoluto, pero creo que es bastante importante que esto se dé como equilibrios internos, que sean las propias universidades que deseen el rumbo que
que vayan a tomar, aunque ciertamente es que hay varias influencias desde arriba. Si controlas a todos los estudiantes a través de una doctrina económica, a través de una doctrina social, entonces en el futuro tienes a votantes, tienes a un electorado que no va a cuestionar el sistema político de pues, un partido, de un político o de una serie de propuestas, un proyecto alternativo de nación como fue el neoliberalismo en sí, que eventualmente terminó dando sus frutos en la famosa época de los tecnócratas. Entonces, es indiscutible. Sí hay peligros dependiendo de las generaciones, pero también son las generaciones quienes ponen un alto a esa influencia que puede tener el neoliberalismo en las universidades privadas o públicas. Actualmente, ¿hay universidades neoliberales en México? Sí, pero afortunadamente creo también que no son la mayoría y que hay un sano equilibrio entre pues, estos modelos, sobre todo en el ámbito estudiantil. Gracias, mi querido Manuel, vamos a ponerle sabor a esto, pero no lo voy a hacer yo, ya me la ganaron. Veo aquí en los comentarios que alguien está contradiciendo lo que acaban de decir 5 personas. 5 personas. Primero quiero hacerles una pregunta, así que alcen la mano. ¿Quiénes estudiaron en universidad privada? Yo también estudié en una universidad privada, ¿Pública? pública también. Ok, entonces pública y privada. Tenemos de Sí. todo. Excelente. Aquí quiero buscar el comentario que nos hacía Luis. Porque decía, y lo quiero leer textualmente porque esto es lo que le va a poner sabor a todo este debate. El comentario que decía Luis, lo perdí, no sé por qué, pero literalmente era, la educación debe ser privada. O sea, literal su comentario fue, la educación debe ser privada. Lo quiero buscar, pero ¿quién le contesta de bote pronto a Luis? Yo te Bueno, conté. Va, empiezas Estefan y luego nos vamos con Edwin y nos vamos con Saida. Así, interrúmpanse, vas. La educación no puede ser privada porque no todos los mexicanos, sabemos que tenemos millones de mexicanos en nivel de pobreza muy grande. Entonces, si la educación fuera privada, obviamente los mexicanos, que la mayoría no podría acceder a esta educación. Entonces, por esta misma lógica, no podría ser privada la educación. Ahora otra, el Estado debe de intervenir en la educación, en la básica, y debe de intervenir en estas grandes escuelas que lo que venimos teniendo, ¿no? Que son las universidades, las grandes almas mater, ¿no? Que es la UNAM, el Politécnico, la UAM. Entonces, no debería de ser así, porque de lo contrario la brecha de pobreza se abriría cada vez más. Ya se abrió, se podría abrir todavía más. Claro, lo que dice esta persona es muy normal, es lo que piensa. Este tipo de personas lo que piensan es que todo debería ser absolutamente privado, todo. Caminos, puentes, aeropuertos, banca, educación, salud, todo. Vemos lo que pasa cuando la educación está totalmente privatizada, ¿no? Hay más de $1 trillón en deuda estudiantil en los Estados Unidos porque la universidad está privatizada, ¿no? Mucho le han costado a las sociedades, incluso con gobiernos liberales o con gobiernos, digamos, bonapartistas, la fundación de universidades públicas. Y fíjate, las universidades públicas, pues uno de los primeros objetivos que tuvieron fue crear a funcionarios precisamente del Estado, ¿no? Entonces, bueno, si que esta persona diga que todo debe ser privado, pues es de lo más normal, hay gente que así piensa, pero no, las sociedades serían bastante peores si no hubiera un sistema de educación pública. Y bastante nos ha costado como sociedades que en algunos países tengamos universidades públicas. Ahí está el comentario completo. Me pregunto bastante. Sí, ya lo leí. A ver, vamos con Safi y después vamos con Manuel. Y creo también abonando a lo que ya dijo Steffi, a lo que también dijo Ed, también que justo, o sea, si fuera privado, aparte de poner esta parte de la brecha de personas que pudieran acceder a la educación, si de por sí se empieza a menguar, ¿no? Empiezan con la educación básica y entran bastantes personas o bastantes niños y niñas. Después en la secundaria, pero ya en preparatoria se empieza a hacer un cuello de botella, que muchas personas se quedan sin una escuela y en consecuencia pues también en las universidades. Entonces pues esto ahonaría más en problemas de desigualdad,
de poder acceder también a un empleo, a un trabajo. También, pues el procedimiento de esta nueva gobernanza o lo que menciono de la nueva gestión pública es que justo lo que se trata de hacer es que el Estado toma esta particularidad de como empresa pública. Entonces, tiene que satisfacer al cliente, pero ya no nos ven como personas, sino nos ven como clientes, nos ven como parte de este sistema económico que a fuerza quieren que entremos, que quepamos en este cubito, que tengamos que ser así como estudiantes, como personas, como sociedad. Entonces, la desigualdad y esta perspectiva de ponerla en el sector privado, no todos partimos del mismo punto, no todos tenemos el mismo privilegio. Entonces, no podemos decir ni podemos afirmar que echándole ganas o queriendo aspirar a esta educación privada va a ser la mejoría para todo México, va a ser lo mejor, o va a ser ecuánime, o va a ser equilibrado, o va a tener una justicia social entre todos y entre todas. Vas, Y fíjate, Manolito. bueno, perdón, No, algo Van, rapidísimo, ajá. rapidísimo. Fíjate cómo esta persona dice, es que el Estado no puede decidir qué es lo verdadero y qué es lo falso, pero entonces, primera, ya dice que entonces sí debe haber un ente que diga lo que es lo verdadero y lo que es lo falso, que entonces vendría a ser el mercado. Es la apoteosis del mercado como el señor y dador de la verdad absoluta, ¿no? Si no es el Estado, entonces vendría a ser el mercado. Y esta persona, me imagino, que el que comenta en particular, y las personas que piensan como él, que son bastantes más de lo que uno pudiera pensar, sí piensan que lo que diga el mercado, entonces es la verdad. Bueno, que se vaya nuestro compañero Luis a estudiar una carrera en Estados Unidos y pagar $100,000, a ver si muy fufo. Pero yo creo que además la educación es un derecho y lo privado no da ningún derecho. Lo que tiene, o sea, el derecho a la educación es inalienable, es decir, que no se puede enajenar. Y lo privado, no es que esté yo en contra de lo privado, sin embargo, creo que es peligroso decir que lo privado debe controlar a la educación y por ende a todo. Creo que eso es muy, muy peligroso. Así como decir que también es un poco, no quiero justificar a esta gente, pero quizás es entendible porque muchas veces el Estado no ha sido muy bueno en administrar los recursos, en otorgar el derecho a la educación. Sin embargo, creo que lo privado lo puede hacer peor. Entonces, hay muchos países donde me parece que en Chile hay un problema también ahí con la privatización muy fuerte de la educación. Y en Estados Unidos, te repito, mi querido Luis, hay universidades muy buenas con unas accesibles colegiaturas de $100,000. Adelante. De hecho, lo que estaba comentando Manning, mi amigo Manning, que en Estados Unidos creo que es la cuarta mayor deuda en Estados Unidos y esa es una burbuja que cuando reviente, como dicen por ahí, Dios nos agarre confesados porque todas las deudas son burbujas y eso es muy peligroso. Entonces, aguas con ahí lo sí van privado. a llamar al Estado. Ahí sí van a llamar Ahí al sí Estado. van a Como llamar al hicieron en Estado el para que el 2008. Estado venga a Como ya lo inyectarme hicieron en el recursos 2008. como a la banca, como a todo lo que han hecho. O sea, todo lo que han hecho. Yo solamente me pregunto si Luis Correa, como defensor, como veo en este comentario pleno del neoliberalismo, pues tendrá dentro de su patrimonio ese Aston Martin DB5 que tiene en su foto de perfil, ¿no? Pues, está interesante cómo es que funciona la lógica de estos personajes, pero bien, vamos a irnos a los antecedentes. Uno de los mayores ejemplos del neoliberalismo y de la privatización de la educación, pues como ya lo decían los compañeros, es justamente Chile, un ejemplo a nivel mundial. De hecho, Gabriel Boric, uno de los primeros problemas que se va a enfrentar es justamente este tema de la privatización de la educación. No sé si Luis Correa sea mexicano, pero si lo es, entonces debería ser sumamente vergonzoso olvidar que en el orden jurídico supremo, en el artículo 3, pues viene un derecho que está dentro de la parte dogmática, que es el artículo de la educación, que no es no está sometimiento del libre mercado ni del dinero. Más allá de que todos partamos del mismo punto o no, la realidad es que incluso el comentario es terrible. No se trata de que el Estado tenga el control de todo. Si nos vamos en el sentido estricto de las universidades, hay un carácter de autonomía que
efectivamente hace que el Estado no intervenga en esas universidades que tienen carácter de autonomía. No el caso, por ejemplo, de pues que sí dependen justamente de ellas, como puede ser el Instituto Politécnico Nacional, pero no de otras formas. Entonces, pues, ¿qué decir de Luis? Me voy a ir con otro comentario similar, pero este es de Twitch. Me encanta, porque este no lo hemos escuchado una sola vez. ¿Cuántos millones se gastan en alcohol y cigarros en México? ¿No hay dinero o quieren cosas gratis? Es un comentario que hace Kaiser Counter, pero yo a este le voy a agregar otro todavía más rudo. Está también sobre la mesa el debate de las becas. Si hay que becar solamente a los estudiantes de excelencia o si hay que becarlos o darles las posibilidades a todos, darles un apoyo a todos para que no dejen la escuela. ¿Quién le entra a esta respuesta? No, me encanta. Vamos primero, todos. Vamos. Empiezas tú, Estef. Definitivamente esta parte de las becas, yo creo que es un gran problema que tiene la mayoría de estas personas que piensan que todo es a través de la competitividad. Se quedaron en esa lógica y no, las becas deben de ser accesibles para todas las personas que estén estudiando. Hay gente que no le permite por su situación de que están trabajando y estudiando tener un promedio de excelencia y no por eso no vas a poder acceder a una beca. Entonces, creo que es una lógica muy, muy retorcida. Por ejemplo, en la Ciudad de México, precisamente lincharon a la jefa de gobierno por este tema, ¿no? De las becas, porque eran becas para niños excelencia y ahora lo extiende para niños desde el 6 para adelante y empiezan a rasgarse las vestiduras los opositores diciendo que cómo les está regalando el dinero. O sea, no hay para los niños que quieren estudiar o los jóvenes que quieren estudiar, pero sí hay para otro tipo de cosas, hay para temas de corrupción, hay para temas de otra índole, ¿no? Entonces, creo que aquí es una lógica media retorcida que tienen estas personas, respetable, pero lo que sí no es respetable es que otras personas que sí necesitan acceder a una beca por necesidad, no creo que sea por un tema de gusto, haya esta oposición. Entonces, creo que hay personas, digo, yo en lo personal fui una persona becada por el Politécnico y gracias a esa beca que al parecer era muy poco el dinero que te daba, pero gracias a eso yo pude terminar la carrera. Entonces, así como en mi caso, hay muchísimas personas en el país que si no tienen esta beca no pueden terminar sus estudios, ya sea de primaria, secundaria o lo que sea, o de universidad. Entonces, creo que sí es una lógica media retrógrada, pero bueno, respetable, cada quien. ¿Quién le sigue? Por supuesto. Yo le sigo, perdón, Manning. Vas tú. Dale. Ya sabes que yo no me tardo nada, pero yo creo que es gente muy inadaptada y es gente que desafortunadamente vive con muchos rencores y es esta gente que cree, como hemos dicho, que las fuerzas del mercado se va a poner ceteris paribus y todo va a estar cool, pero creo que es gente muy inadaptada y gente que no entiende que hay muchas personas en diferentes situaciones que igual y a personas que dicen que se quejan de las becas, yo no entiendo por qué se quejan de las becas, hasta este amigo Kaiser Conker, o quien sea que haya escrito eso, tú también puedes acceder a una beca, amigo, no te preocupes. Sin embargo, les digo, son gente que está muy inadaptada y es gente que cree firmemente, no solo que el mercado se autorregula, si es que al menos piensan algo, sino que creo que lo ven como un aspecto más de meritocracia. Creen que ahí entra mucho este tema de la meritocracia y es muy desafortunado y pues ellos tienen la libertad de pensar lo que quieran, pero pues la realidad los alcanzará. Y yo creo que pues en este gobierno se han dado muchas becas. Yo tuve muchos compañeros en la universidad, en la UAM, que pues la verdad es que esas becas les ayudaban muchísimo. Gente muy trabajadora, gente que incluso venía de otros estados del interior de la República y esas becas les hacían muy bien. Entonces, muy a favor de las becas y es muy preferible que ese dinero es redistribución de la riqueza, mi querido Kaiser Conker. Muchas gracias. De nada. Edwin, más. Ahora sí, ya quería hablar. Fíjate que quienes son o forman parte de la élite o quienes esperan llegar a serlo, piensan que las élites se dan de manera natural, ¿no?
Y la verdad es que no. Entonces, ¿por qué están en contra de las becas? Porque ayuda a que gente que no nació en un determinado estrato llegue a ciertas posiciones, que ellos piensan que están reservados como por derecho divino para ellos. Generalmente quien es un alumno de excelencia es porque tuvo el suficiente capital cultural para que a lo largo de su vida, no solo el capital cultural, sino por ejemplo, que en su casa le dieran de comer 3 veces al día hasta más allá de la mayoría de edad, ¿no? Entonces, por eso están en contra de las becas. Y te digo, son gente que tiene el capital cultural y la riqueza suficiente para comer más de 3 veces al día de su casa, eh, por más que sean mayores de edad, ¿no? Y entonces, y están en contra, reitero, porque piensan que las élites se crean de manera natural y que ellos pertenecen a ellas. Entonces, no solo hay que becar a los alumnos de excelencia, hay que becar a la mayor cantidad de gente posible. No es dinero gratis, son recursos públicos. Y como sociedades también tenemos derecho a decir, si yo pago impuestos, yo quiero que estos impuestos se utilicen de determinadas maneras. Para eso tenemos leyes. Entonces, si como sociedad nos hemos puesto de acuerdo a través de nuestras constituciones para decir que la educación sea pública y sea un derecho, y que si hay gente en la universidad pública o en las escuelas públicas, aparte tengan un derecho a beca, como ya se mandó, por ejemplo, la iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, que la beca para empezar sea un derecho constitucional, pues entonces así es. Y si no te gusta, pues puedes no vivir en esta sociedad. Vete a vivir al monte, vete a vivir a otra sociedad. Pero esta es la sociedad. Y es como el precio que uno paga por vivir en sociedad. A ver, yo voy a agregarle a esto, a ese tema. ¿Y qué pasa? Porque es un comentario que están haciendo muy seguido acá. ¿Y qué pasa con la competencia? La competencia es sana. ¿Y qué pasa con los estudiantes que son de excelencia? Al darle becas a todos, algunos quedarán afuera y otros no. ¿Sería justo? A ver, Sabdi, vamos contigo. Pues a mí me parece, como dice Steffi, algo muy retorcido y que siendo, o sea, el contexto actual, que nos sigamos definiendo por un número. Y eso es justo lo que hace el mercado, ponerte un número, que no eres una persona, sino ya eres un número y eres una letra o eres una calificación. Y va muchísimo más allá, va en el sentido de entender su contexto social, su constructo también social, ver desde dónde parte, ver desde dónde viven, por ejemplo, que no todos tienen acceso a transporte público, que sea eficiente, que sea puntual. No todos tienen acceso a poderse trasladar, no tienen bici, no tienen moto, no tienen algún automóvil para llegar hasta sus destinos para poder estudiar. Como dice Edwin también, no todos tienen el mismo constructo cultural, no todos tuvieron papás, mamás o algún tutor o tutora que estuviera con ellos diciéndoles, lee este libro o ten esta otra cosa, porque la mayoría de los padres pues se dedican o madres se dedican a trabajar. Entonces ellos también o los estudiantes y las estudiantes también van a dedicarse a estudiar y también a trabajar. Entonces no podemos decir que si ellos que no son de excelencia no pueden acceder a estas becas, es muy, muy triste y lamentable que sigamos pensando eso. La verdad, que sigamos definiéndonos por eso, que si no entramos en este concepto, entonces no merecemos, ¿no? Meritocracia. Seguir partiendo de esto, de ser mérito, de ser competencia, de aplastar al otro, con tal de que tú tengas un beneficio. Creo que no, nada de acuerdo con este comentario de cuántos millones se gastan en alcohol y cigarros. Bueno, cada quien disfruta sus momentos de ocio como mejor le apetezca. Eso no tiene nada que ver directa o indirectamente con la educación. Esto viene a partir de otro punto. No entiendo por qué poner aquí el consumo de sustancias. No lo entiendo. Pero bueno, Kaiser, te invito a que leas otras cosas, querido. Veas la situación, te enteres de qué es lo que está pasando en el contexto, no nada más de nacional, sino de la Ciudad de México o de donde vives, cerca de donde vives. Solamente eso, te invitaría a hacer una reflexión. Manuelito, porque ya se enojó Kaiser, ¿eh? O sea, yo quiero decir que ya se enojó. Dice que como lo insultaron, dice que aquí andamos resentidos sociales.
Manuelito, ¿tú qué dices al respecto? Yo creo que en la utopía no deberían de existir las becas, porque la beca es justamente el incentivo para que el estudiante no deje la escuela, para que pueda ejercer con sus estudios. Y si nos vamos en el mejor escenario de los casos, es que todos tengan la economía suficiente para costearse sus estudios sin ningún problema, su servicio médico, su seguro, su transporte, sus materiales, sus clases, su material tecnológico, su equipo de laboratorio, y que todo eso pueda ser costeado sin la necesidad de que el gobierno le pueda dar una beca a un solo alumno. Pero obviamente en un país como México, donde hay más de 127 millones de habitantes y donde 30 millones de ellos son jóvenes de alrededor de 25 años de edad y casi la 3/4 partes de ellos se encuentran estudiando, y si nos enteramos todavía de que tenemos un porcentaje de pobreza de alrededor del 65%, pues es obviamente que la figura de las becas es indispensable para que los alumnos tengan una oportunidad. Tú sabes perfectamente bien que estas becas han cambiado literalmente la vida de varios estudiantes y jóvenes, desde estudiantes que utilizan esos 3,200 pesos bimestrales para hacer un negocio de hot dogs y de hamburguesas y multiplicar sus ingresos, hasta utilizarlo justamente para lo que es su transporte, su comida, y eso hace la diferencia. Cada quien va a analizar el escenario en el que cree que podría terminar él eventualmente. Por eso varios dicen cigarros, drogas. Bueno, eso es lo que ellos pensarían si tuvieran ese dinero. Los estudiantes y los que tienen realmente ganas de estudiar y de salir adelante en la vida académica, ya sea desde un niño en primaria o hasta un universitario, pues va a utilizar la beca de forma sabia, ya sea para costear sus gastos o multiplicarlos, porque cada quien va a decidir. Es más, podrían utilizarlo para un teléfono y sería legítimo. Cada quien puede utilizar la beca como se le dé la auténtica y regalada gana, pero ellos piensan que al ser dinero de vuestros impuestos, debería de fiscalizarse en qué se debe de gastar esa beca. Y pues trabajan, no, que se entere que pagan todos impuestos. pagamos los impuestos, incluidos los impuestos de los padres del niño que recibe esa beca. Entonces yo creo que es extraordinario que existan las becas actualmente, pero yo quiero vivir en el México que ya no se necesite dar una sola beca, debido a que cada familia mexicana cuente con una economía sólida para que pues ya ni siquiera exista esta figura de la beca. Es necesaria, no estoy diciendo que esto se va a lograr ni en 20 ni 40 años, toma tiempo, pero se debe de ser la utopía, y aunque no se logre, pues siempre se debe de aspirar a ella. Ahora, sobre en qué se gastan las becas, que si lo de Claudia Sheinbaum, la meritocracia. El punto de la meritocracia es una maravilla. Justamente el día de hoy estoy investigando una diputada panista sobre sus grados de estudios. Me entero que es becaria de una de las universidades internacionales pues más cotizadas del mundo. Bueno, esa diputada el día de hoy dijo que iban a investigar a Ramón López Velarde. Él se murió hace 100 años, ¿no? Entonces, me doy cuenta que esto no tiene nada que ver con el nivel académico, que si las becas no, al final de cuentas es un recurso, es un incentivo y se debe de aplicar sabiamente. Voy con la última pregunta de esta primera emisión de la nueva sección México Ambidiestro, y tiene que ver con los estudiantes. El CIDE creo que es un ejemplo, es uno de los ejemplos más polémicos últimamente de cómo los estudiantes se han inconformado con el proceso de selección de sus rectores. Pero no solamente, o sea, digo, el CIDE ha sido como muy emblemático, pero yo he escuchado, y usted me va a, aquí la audiencia me va a corregir y ustedes me van a decir si me equivoco, que no siempre estamos de acuerdo con quiénes son los rectores de la universidad, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la Universidad de Oaxaca, hablemos de la UNAM particularmente, o sea, hablemos de las universidades. ¿Realmente estamos conformes con quiénes son los rectores, con el trabajo que hacen, con los sueldos que ganan, con cómo se distribuye el sueldo encima, por arriba de los profesores de asignatura, ¿no? Todo este debate. Entonces yo les tendría que preguntar, porque hubo una columna titulada Ecos del 68, de Sergio Aguayo, haciendo alusión al CIDE, y que lo del CIDE, lo que pasaba en el CIDE, le recordaba, le daba como un eco del 68. ¿Creen que existe actualmente un eco del 68 en alguna universidad pública o privada? Empiezo contigo, Estef. Bueno, mira, el tema de qué es lo que está pasando con el CIDE es un tema complejo, pero
esto pasa en todas las universidades. Por ejemplo, vemos en la UNAM, pues cómo se configura el tema de la rectoría. También corresponde y responde a intereses particulares de ciertos sectores muy élite que hay dentro de la UNAM. El mismo presidente lo dijo y yo soy de la UNAM, soy del Poli, y lo sé, o sea, sé que es así, sé que sí pasa de esa manera, que en cada facultad hay este sector élite que es el que termina eligiendo, el que hay ciertas, pues, ciertos actos que no son tan buenos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto ocurre en todas las universidades, en unas más, en otras menos, y no por eso todos los universitarios están de acuerdo con este rector que tengan, ¿no? Creo que en la UNAM ha pasado muchas ocasiones que pues los alumnos no están de acuerdo con el rector ni las posturas que está tomando, esta parte de que también son ciertos maestros los que gozan de altos sueldos y otros maestros que tienen 2, 3, 4 horas, ¿no? Y con menos sueldos. Entonces, ahí está como medio disparado. En la UNAM no se meten gracias al tema de la autonomía, pero también esto permite que haya pues si queremos ver así, también una serie de mafia, ¿no? Serie de situaciones complejas en varias facultades, y esto ha pasado hace mucho tiempo. O sea, también hasta el tema del acoso de los maestros hacia las alumnas, eso es un tema que pues era muy visto y sigue siendo muy visto. Ahorita ya está un poco más criminalizado, pero eso viene de mucho tiempo atrás. Entonces, cuando el presidente lo menciona en alguna mañanera, pues se le van encima, pero no dijo nada que no exista, realmente existe. Entonces, y estamos en todas las universidades privadas, me supongo yo también, la verdad yo no puedo opinar, pero de las públicas es así, en el Poli es similar la situación. Entonces, pues es como alejarnos de la realidad en pensar que no hay estas diferencias de alumnos con sus rectores. Yo no conozco una universidad que me digan, en la UNAM, todos los alumnos de la UNAM están a favor del rector. Nunca ha sido así, siempre hay contrariedades. Y este tema del CIDE, pues sí es muy complejo. Creo que lo que ha faltado, eso sí lo hago una gran observación, es una mejor comunicación de parte del CONACYT hacia estos alumnos del CIDE. Lamentablemente se ha politizado mucho, se han metido muchos sectores de estos sectores ultraderecha que hay. Vemos a varios informantes de Televisa y TV Azteca ahí dentro, ¿no? Apoyando y todo. Creo que ahí es donde ya pierde cierta credibilidad, pero no por eso es que no haya un problema. Sí lo hay, por algo están pasando las cosas, pero pues desafortunadamente se politiza y se empiezan a agarrar otros sectores, como todo. Manning. Gracias, Meme. ¿Ecos del 68? No, creo que Sergio Aguayo se ha vuelto un mal analista. Creo que es un mal analista. Yo no sé si fume, si no fume, si se meta, si no se meta. Me da un poquito igual, pero creo que es bastante malo. Creo que no sé si antes era un poco mejor, pero yo lo que veo de él, o lo que leo de él, es bastante malo. Es de unos lugares comunes, de un repetir sandeces que todos dicen, bárbaro. No hay ningún eco del 68. Aparte, el 68 fue un proceso muy complejo como para andarlo comparando con cualquier cosa, con una marcha que no reúne a más de 50 personas. La verdad es que creo que este tipo de comparación, reitero, hay que ser como mal analista o tener mala fe o asumirse más listo de lo que uno es para andar comparando un movimiento que no junta a 100 personas con algo referente al 68, en todo lo complejo que fue en muchos países, en Estados Unidos, en Francia, en Checoslovaquia, aquí en México, ¿no? Ahora bien, a veces las decisiones nos gustan, a veces las decisiones no nos gustan. Estoy de acuerdo que a una parte de los académicos del CIDE, a una parte, porque ni siquiera a todos, no les gustó el nuevo nombramiento. Bueno, a veces no nos gustan los nombramientos y pues nos los tenemos que fumar, nos los tenemos que comer. Creo que en ese sentido el gobierno se ha visto mucho menos autoritario de lo que estos señores del CIDE
esperarían, ¿no? Yo creo que sí esperaban, no sé, una carga policial o algo así, pero no, el gobierno ha dialogado incluso con ellos que no están de acuerdo con este gobierno, ¿no? Y, ¿qué más? Sí, por ejemplo, la verdad es que no hay mecanismos democráticos de elección para los rectores en los que los alumnos tengamos que ver. Yo que también estuve en la UNAM, les puedo decir que en todas las facultades, todos los directores son gente capturada por círculos empresariales o por los partidos de la derecha y de la ultraderecha del sistema político mexicano. Creo que la única en la que hay un poco de democracia del alumnado es Facultad de Ciencias, porque es gente muy politizada y es gente que si no le gusta a la directora, sí ciega de la Facultad de Ciencias, ¿no? Pero salvo esa, la verdad es que todo lo demás es pantomima, todo lo demás es farsa. Y, por ejemplo, también en la UAM, creo que es un poquito menos malo el proceso de elección de los rectores de unidad, pero no por eso no puede ser, no por eso deja de ser perfectible y ojalá algún día lleguemos a algún grado en el que los alumnos tengamos mecanismos de elección de nuestras autoridades, porque podemos elegir ciertas autoridades, pero a partir de cierto nivel, los alumnos dejamos de importar en lo absoluto. Y yo voy a abonar esa pregunta para la respuesta que voy con Sabdi y después me voy con Bruno y cierro con Manuelito. Veo aquí en los comentarios que me dicen por acá, ¿por qué deberían los alumnos de elegir a su rector? Sabdi. Pues es parte de, o sea, si no estás de acuerdo con quién te rige, con quién, a qué decisiones importantes va tu universidad, porque no solamente va de las instalaciones, sino va algo más complejo que es también cómo pasan las carreras, cómo estos programas y proyectos que tienen cada licenciatura. Entonces va también en ese aspecto, o sea, no es nada fácil. Y como dice Edwin, también abonando a su comentario, es representativo cómo decidimos las y los estudiantes de las universidades. Al menos hablo desde la UAM, así se hace el proceso. Es representativo ante los órganos colegiados y eso también te limita. A pesar de que tú, o sea, te ponen, no sé, una triada, ¿no? De los que podrían ser o de los que pueden ser, aspirar a ser el rector o la rectora, pero ya están decididos, ¿no? Esas tres partes y no hay más. Es como, ¿te gusta el azul, te gusta el rojo o el negro? Y ya, o sea, a pesar de que te guste otro color, que no hay más. Entonces, ¿de qué te queda? O sea, más que decidir entre, hay veces que nos toca entre menos peor, ¿no? Y eso si tienes la información cuasi completa de quiénes son, de cuáles son sus cualidades, de cuáles son sus proyectos, de qué es lo que va a hacer cuando tome posesión. Entonces, te queda realmente muy poca información. Hay muy poca información que se transmite al estudiantado, que se transmite dentro de los mismos órganos colegiados. Entonces, esta manera de poder decidir nosotros y nosotras, nuestras autoridades, es demasiado importante para, más a la democracia, más a la justicia dentro del estudiantado, del profesorado, de la docencia, del proceso de investigación. Entonces, es un tema bien importante de poder y también nosotros hacer este ejercicio de ir informarnos, una. Dos, de hacer válido nuestro voto dentro de las universidades y si no estamos de acuerdo con esta forma de cómo se hace, entonces hacer algo también, ¿no? Manifestarnos, hacer un proceso más allá, hacer entre los estudiantes y las estudiantes, ver qué es lo que está pasando con la universidad. No solamente es ir y asistir, cumplir con tareas o cumplir con normas dentro de las universidades, va más allá de solamente estar dentro de una licenciatura, sino es la perspectiva y cómo vas a tú tener ese eco dentro de la sociedad y cómo va a tener la remembranza de tú como persona que has hecho por tu universidad y qué va a ir más allá. O sea, se queda la universidad, se termina la licenciatura, pero ¿qué te queda a ti como persona? El no manifestarte, el decir, bueno, pues pasa porque ni modo, tuvo que ser así. No, realmente alzar la voz y si no estás de acuerdo con algo, poder hacer válido la libertad de expresión de todas y de todos. Bruno, voy contigo. Bueno, justo lo que comentaba Sabdi, para resumir un poquito,
La elección de un rector en una universidad es muy simple, es un proceso democrático y donde todas las partes se tienen que ver involucradas. No estamos hablando del consejo de administración de una empresa, estamos hablando de una universidad que recibe recursos públicos, naturalmente. Entonces, el proceso democrático en donde todas las partes se tienen que ver involucradas es fundamental. Otra cosa, hablando un poco del tema anterior, de Ecos del 68, no hay que tomárselo tan en serio. Yo personalmente creo que hay mucho analista bastante chafita, por decirlo de una manera. Creo que a Sergio Aguayo, desde que Humberto Moreira le ganó una demanda, creo que Sergio Aguayo se deschavetó y creo que es muy complicado y muy peligroso comparar el movimiento del 68 con 50 personas que están en desacuerdo porque pues les toca sus intereses. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Ecos del 68 es una columna hecha por un personaje que está dolido y representa muy bien a una cantidad de periodistas que actualmente están muy en contra de este gobierno porque naturalmente se les han quitado, pues a sus canales se les ha quitado la publicidad oficial, ¿no? Que es de lo que viven bastantes periodistas de esto. Ahora, no hay que tomarse tan en serio este señor porque la mayoría, no quiero decir la mayoría, pero varios analistas son bastante malos. Ahí tenemos a un caso de un señor que se llama, que a mí me da mucha risa este señor, la verdad, es comunicólogo, me parece, y es uno que está todo fuerte, se me acaba de ir el nombre, y ese señor lo acabo de escuchar con Julio Astillero, ahorita me acuerdo David del Páramo. nombre. David Páramo, gracias. Qué amable Economista. eres. Que ese señor, o sea, no tengo nada en contra de él, pero la verdad es que sus análisis son muy tontos y el señor, la otra vez lo escuché con Julio Astillero, me extraña, pero bueno, así es la vida, comparando el aeropuerto de Santa Lucía con el aeropuerto actual, con 2 cochecitos y que no iba a caber la familia. Entonces, repito, a estos pseudoanalistas, a estos padres de análisis superior, no hay que tomárselos tan en serio. Creo que están dolidos y todo tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver cómo se maneja y obviamente tiene que ver, hay una élite en el CIDE y en el CONACYT y hay muchos profesores a los cuales no quieren ver sus salarios, no quieren ver todo lo que ganan haciéndolas, discúlpenme por lo que voy a decir, igual y no voy a ser muy popular por esto, pero perdón, las investigaciones que hacen muchos de esos profesores son bastante sosas, bastante X para toda la lana que se meten y obviamente sus investigaciones de palitos y bolitas no quieren que se las toquen, por eso hay todo un problema y todo un asunto, ¿no? Entonces yo creo que si todo lo conjuntamos, creo que este gobierno, lo que al menos se ha cuestionado a muchas instituciones que por años han estado bajo el cobijo del PRI, bajo el cobijo del PAN, y pues obviamente tanto periodistas, tanto como intelectuales, tanto como padres y madres del análisis superior, pues obviamente están muy enojados porque ya no ganan lo que ganan antes. Es muy fácil, todo se trata de un tema presupuestario. Manuelito, cierro contigo porque el análisis aquí, esta es la primera mesa de análisis que tenemos. Y hay un debate importante. Me encanta, tengo que hacer el comentario porque después de Manolito cerramos la sección. Pero ¿se acuerdan de Luis? ¿Se acuerdan de Luis, el primer comentario que pusimos? Bueno, Luis nos hace este comentario. Dice, me gustó mucho la sección. Ya ves cómo no todos tus suscriptores son de izquierda. Por cierto, trabajo en una panadería. Mi hija se graduó de gráfico con beca en la Ibero. Ese fue el primer comentario que nos hizo. El primer comentario que nos hizo fue Luis Correa. Y creo que aquí vemos cómo hay una diversidad de comentarios y de opiniones. Porque, por ejemplo, ponía otro de Frankie que decía, yo pensé que a las universidades iba solamente a estudiar. Y había otro del segundo comentario que pusimos en donde decía, a un ingeniero le interesa tener buenos maestros, no andar en la grilla. Entonces, Manuelito, ayúdame a ponerle la cereza pastel a esta sección. Y si alguien quiere hacer un comentario final después de Manuel, lo hacemos muy breve. Pero, ¿qué hay de esto? ¿Ecos del 68 o ecos de que Sergio Aguayo ya se vaya a sentar a su casa? La oposición está acostumbrada a acusar de un desabasto de medicamentos en el país. Bueno, yo puedo acusar de un desabasto neuronal en los intelectuales y en la
oposición mexicana. Sergio Aguayo representa espectacularmente este enunciado y te voy a decir por qué. Yo le voy a dar $1,000,000 a Sergio Aguayo si me muestra un solo tanque como los 300 que hubieron en la matanza del 68, el 2 de octubre de 1968, si puede acreditar como para decir... Pero es que son ecos, entonces va a decir que son de los chiquitos. Bueno, una bicicleta, un soldado con medio uniforme, eso basta, ¿no? Porque esto es realmente espeluznante. Mira, para acabar pronto, Sergio Aguayo no haría ninguno de estos comentarios si volviera a esos tiempos que añora, donde se subía al avión presidencial para tener la fuente directa con el presidente de la República, como así sucedió con Vicente Fox Quesada y otros presidentes. Eso es lo que realmente añoran, ecos del 68. Luego el señor, en toda su cobardía, se desdice y dice, no, yo no quise decir eso. Bueno, a ver, si yo le digo aquí a toda la audiencia el 68, ¿no? 1968, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues no se nos va a venir a la mente el 10 de octubre del 68 cuando se celebraron los Juegos Olímpicos, no, se te viene el acontecimiento clave de ese año que fue la matanza de los estudiantes de Tlatelolco, ¿no? En la Plaza de las Tres Culturas, donde pues es uno de los episodios más aborrecibles de toda la historia de nuestro país. Es prácticamente memoria semántica. O vámonos con el número siguiente, el 68 nos recuerda la matanza. Bueno, si yo digo 69 aquí, dudo mucho que se diversifique todas las cosas que se podrían pensar alrededor de ese número en términos sociales, en términos de vida y en otras situaciones. Sergio Aguayo es realmente una pena porque en algún momento tuvo algún momento de lucidez y de buenos análisis, pero estamos en tiempos de degradación neuronal. Tienes a un personaje que salió emanado de las guerrillas como Jesús Zambrano, el coach Chucho Zambrano, comparando que la nariz rota de Lía Limón con un cubrebocas es igual al halconazo del 71, ¿no? O sea, vivimos realmente en una decadencia neuronal de la intelectualidad mexicana, de la oposición. No saben absolutamente nada. Creo que es una falta de respeto incluso para las víctimas y los familiares de aquellos episodios, pues en algunos años es como decir, no sé, que si agarran a alguien robando y se lo llevan a prisión, pues a lo mejor la oposición lo compara con los normalistas de Ayotzinapa. Están a nada de eso, ¿no? Porque ese es el modus operandi, agarrar un magnoevento terrible, ¿no? Como estos que ya hemos mencionado, y compararlos con cosas que no tienen el más mínimo sentido. Hay más militantes en el PRD que manifestantes en el CIDE. ¿De qué me está hablando Sergio Aguayo? O sea, por favor, un poquito de decencia. Que ya es decir, Me dio mucha risa la foto que compartió Denise Dresser, toda fifí en el Costco, comprando acá su leche orgánica ultra light para los Qué patético. De soya. Qué ridícula. Cuando fueron a hacer, o sea, digo, no es por menospreciar a la banda del CIDE, ¿no? Con todo mi respeto, pero no es lo mismo una manifestación. Tampoco. Poquito más, pero es que bueno, o sea, se lo han ganado. ¿Alguien quiere cerrar con algo, chicos, esta primera mesa? Yo sí. Respecto al último comentario que te hicieron, ¿por qué el alumnado debería decidir quién es el rector? Bueno, en primera, cuando tú no tomas las decisiones que atañen a tu vida, como es el caso de ser un estudiante universitario en el que estás dentro de una universidad entre 8 y 12 horas al día, durante entre 4 años y 5 años de tu vida, pues alguien está decidiendo por ti, ¿no? Y si esta gente está decidiendo por ti, por lo menos que tenga la valentía de mostrar quiénes son, qué quieren, qué buscan, qué esperan. Si tú no vas a decidir y van a decidir ellos, por lo menos que sean lo suficientemente valientes para mostrar y dar la cara. Por eso debemos de decidir. Por eso deberíamos tener voz sobre quiénes son nuestros rectores en las universidades. Porque ahí nos pasamos 10 horas al día durante casi 4 años y medio, 5 años, dependiendo la licenciatura. Por eso, nada más por eso. Y porque nada, si no decides tú, decide alguien más. Y no más. Y ese alguien más no va a ser estudiante definitivamente. Y tampoco va a pertenecer al gobierno, ¿no? Normalmente pertenecen a ciertas entidades. Sí, a lo que pertenezcan, que den la cara. Que den la cara, que digan quiénes son, qué quieren, qué buscan. Ese es el problema. Ese es el problema. Oh. Sí, mira nada más. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así.
Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.